El cuatripartito ha hecho valer su fuerza para tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN y PP contra la reforma fiscal que sigue adelante con las críticas en bloque de la oposición parlamentaria. Acusan al Ejecutivo de Barcos de liderar una subida de impuestos injusta y perjudicial. El Gobierno defiende que la reforma refuerza la equidad y servirá para mejorar los servicios públicos. Se confirma un castigo brutal, lo dije en su día y lo mantengo hoy, brutal a los navarros, a las empresas navarras, a las familias navarras. Un proyecto de ley absolutamente injusto, absolutamente insolidario y absolutamente inadmisible. Atender de manera más justa las obligaciones tributarias de todo contribuyente y no hacer a todos los navarros más pobres, que es ese discurso falaz que nos están bombardeando. Muy buenas tardes. Primer escollo de una reforma fiscal contestada desde la oposición y desde parte de la clase empresarial navarra. Tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad, el nuevo proyecto impositivo será debatido ahora en el Parlamento, donde podría ser enmendado a través de las enmiendas parciales. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y en la página política, polémica por la encuesta de la Mancomunidad de Sacana, presidida por EH Bildu, que pregunta a escolares de la zona norte, entre otras cosas, si se sienten vascos o si deberían hablar solo en euskera. La presidenta Barcos ha asegurado que no se ha consensuado con Educación y va a analizar si se ha hecho con el consentimiento de los centros escolares. Más contundente ha sido el portavoz de Geroa Bai, que considera la encuesta muy grave. UPN la critica. La considero grave, pues porque, por un lado estamos hablando de personas menores. Desde luego, en modo alguno pretende utilizar a menores de edad para pronunciarse, digamos, sobre posiciones políticas. En un colegio público a mí me sorprende mucho que entre una encuesta, que se haga con total y absoluta normalidad y que nadie se entere. Parece un total y absoluto despropósito, un disparate. El Gobierno foral que se enfrenta a partir de mañana a las primeras grandes movilizaciones de la legislatura. Las APIMAS y las familias navarras comienzan las concentraciones en defensa del país. Además, las APIMAS hemos manifestado nuestra indignación por este continuo proceso de desprestigio al que se está sometiendo de manera poco objetiva, sin datos objetivos, a los centros que imparten estos tipos de programas. Volkswagen completará en 2016 las revisiones de los modelos afectados en Europa por el software irregular. Lo ha dicho hoy el presidente de la compañía, Matthias Müller. El Gobierno de Navarra se muestra optimista tras anunciarse ayer que los coches afectados bajan de 300.000 a 36.000. Son representantes del Sindicato Unificado de Policía que piden más medios y seguridad para luchar contra el yihadismo. Se han concentrado en Pamplona y en numerosos puntos de todo el país. Piden armas con más potencia o chalecos antibalas para poder hacer frente al material con el que actúan los terroristas. Aseguran que sus medios no se han adaptado a los nuevos tipos de delincuencia. Unai García es duda ante el Bilbao Athletic al lesionarse en un tobillo esta mañana en Tajonar. El defensa navarro, en una acción en solitario, ha sufrido un traumatismo en el tobillo derecho que le ha hecho obligar los entrenamientos. Sesión en la que tampoco ha estado ni Pusco ni Michael Mesa, lesionados ayer. Fito Cabrales, el Drogas o el cantante de Celtas Cortos, Jesús Cifuentes, unen sus voces y su música a estos chavales, los del grupo Mochila 21 de la Asociación Síndrome de Down Navarra. Un concierto al más alto nivel van a ofrecer el sábado en el Café Central de Pamplona. La reforma fiscal del Gobierno de Navarra sigue su trámite en el Parlamento. El cuatripartito ha tumbado las enmiendas a la totalidad de UPN y Partido Popular, que han vuelto a ser muy críticos con una reforma fiscal que consideran es totalmente negativa para Navarra. Pese a su postura contraria al proyecto del Ejecutivo de Barcos, el Partido Socialista de Navarra se ha abstenido. UPN y Partido Popular han vuelto a rechazar con dureza la reforma fiscal del Gobierno, una propuesta que aseguran es injusta y muy perjudicial para Navarra. Mantienen que se trata de una subida generalizada de impuestos que dejará a los navarros en peores condiciones que el resto de españoles. Esta es una reforma que es
que es tóxica, que nos perjudica. Desgraciadamente se confirma un castigo brutal, lo dije en su día y lo mantengo hoy, brutal a los navarros, a las empresas navarras, a las familias navarras. Yo lo que les pediría es que la analicen. Estamos a tiempo. No pueden estar aquí, venir y decir que es una reforma justa y equitativa y progresiva cuando es absolutamente todo lo contrario. Desde 19.500 euros van a hacer a los navarros ustedes más pobres con menor dinero en su bolsillo. Y eso es su responsabilidad. El PSN se muestra también contrario a esta reforma fiscal del Ejecutivo, pero se ha abstenido en la votación de las enmiendas. Este proyecto de reforma fiscal que no va a generar actividad económica ni por consiguiente ni empleo ni impulso económico. Y teniendo en cuenta los presupuestos que este Gobierno ha presentado, pues el cuatripartito deja a nuestra comunidad en clara desventaja competitiva y lo que es peor, con nubarrones en el horizonte para una región que tiene que despegar y modernizarse. El cuatripartito se ha hecho fuerte tumbando las enmiendas a la totalidad de regionalistas y populares, así que la reforma fiscal sigue su trámite. Una reforma que ha vuelto a defender el consejero Aramburu. Volvemos a un sistema de deducción en cuota frente al vigente de deducción en base, porque la reducción en base no es equitativa, no es justa, no es igualitaria. Es decir, los hijos de los ricos, entre comillas, pueden deducir el doble que los hijos de los menos favorecidos. Y apoyada por las 4 fuerzas que sustentan al Gobierno, a pesar de que Podemos e Izquierda Esquerra aseguran que no se trata de la reforma fiscal que ellos hubieran querido. Atender de manera más justa las obligaciones tributarias de todo contribuyente y no hacer a todos los navarros más pobres, que es ese discurso falaz que nos están bombardeando todos los días, tanto desde un lado como desde otro. No sigan con ese empeño en decir que todo el mundo va a pagar más impuestos, que esto va a ser un desastre y que esto va a ser la ruina para todo el conjunto de Navarra. Eso no es cierto. No es cierto. Van a pagar más impuestos determinados contribuyentes. Tras este primer trámite superado, habrá que esperar ahora a las enmiendas parciales. A última hora, los grupos del cuatripartito han pactado una enmienda para esta reforma fiscal por la que los empleados de centros educativos tendrán que tributar por las matrículas gratuitas de sus hijos. Una decisión que afecta a docentes y trabajadores de centros privados, sobre todo a los casi 3.800 trabajadores de la Universidad de Navarra que no pagan las tasas por los estudios de sus hijos. Ahora estas tasas vuelven a ser consideradas retribución en especie y repercuten en lo que pagarán de IRPF. Desde 2014 estaban libres de esta tributación los trabajadores con rentas inferiores a 60.000 euros. Y en educación, esta tarde arrancan las movilizaciones previstas para la continuidad del país. Se han unido varias federaciones de APIMAS de los colegios públicos porque defienden que el programa que estudian sus hijos es bueno, aunque mejorable. Aseguran además que los resultados son positivos. Están todos a una, todos persiguen el mismo objetivo, terminar con las dudas que el Gobierno de Navarra no termina de esclarecer sobre el presente y futuro del British IPAI. Defienden esos programas educativos en inglés y por eso la Federación de APIMAS British IPAI, la Federación de APIMAS RICOA, con CAPA y también la Asociación de Directores de Educación Infantil y Primaria de Navarra, se movilizan desde hoy en varias concentraciones. Además, las APIMAS hemos manifestado nuestra indignación por este continuo proceso de desprestigio al que se está sometiendo de manera poco objetiva, sin datos objetivos, a los centros que imparten estos tipos de programas. La Federación mantiene sus movilizaciones atendiendo al deseo y a la demanda de muchas familias de continuar eligiendo libremente el programa educativo para sus hijos. También en el sector social se ha visto que esa mejora en la educación de ese aprendizaje en inglés puede ser muy importante. Lo planteásemos en términos de inversión, sería una inversión altamente rentable, puesto que todo euro que se destine a este programa está contrastada la calidad de la educación que se obtiene de los hijos. Dicen desde estas asociaciones que el Ejecutivo de Barcos se comprometió a analizar y entregar un estudio sobre el actual programa el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, esta cuestión crea incertidumbre. Lo cierto es que estamos ya a poquitos días del día 22, los movimientos han sido muy escasos y lo que se ha ido comunicando a los centros
nos hace desconfiar. Todas estas federaciones de APIMAS entienden que el modelo es mejorable, pero aseguran que los resultados son muy positivos. Animan a todas las familias a formar parte de las concentraciones que siguen hoy a las 4:30 de la tarde en los centros de enseñanza y las convocadas mañana en Tudela y el sábado por la tarde en la Plaza del Castillo de Pamplona. Según ha anunciado hoy el presidente de la compañía, Matthias Müller, Volkswagen prevé completar a lo largo de 2016 la revisión y la introducción de soluciones técnicas necesarias en los modelos afectados por el caso de las emisiones. La compañía ha reducido de 300.000 a 36.000 los coches que estarían afectados por el software para reducir esas emisiones. El Gobierno de Navarra ha valorado en positivo esta reducción del impacto inicial, pero quiere esperar, ha dicho la presidenta, a conocer los números oficiales. En el caso del modelo Polo, que es el que se fabrica en la factoría de Landaven, solo estaría comprometida una de las 9 versiones que se incluyeron en la primera lista dada por la compañía. Esa reducción tan notable en lo que pudiera ser el fraude en el número de vehículos afectados, pues es siempre una buena noticia, pero vamos a esperar a que las investigaciones concluyan y los números, por lo tanto, sean definitivos. Y ahora vamos a hablar de un asunto que ha generado la polémica política a lo largo de esta mañana. El Gobierno ha dicho no tener constancia de la encuesta que la Mancomunidad de Sacana ha emprendido entre escolares de la zona norte del país, una encuesta sociolingüística que ha sido criticada por UPN Geroa Bai. En tu opinión, en el futuro, ¿qué idioma debería hablarse en Navarra? Ahí lo leen, es una de las preguntas que se realizan a niños de 12 a 16 años en la encuesta sociolingüística que la Mancomunidad de Sacana, presidida por EH Bildu, ha realizado a casi 2.000 menores en los colegios públicos de Navarra. Según UPN, sin el consentimiento de los padres. La presidenta del Gobierno dice no tener conocimiento de ese documento. Vamos a ver, en este caso el Gobierno, sin haber hecho un análisis riguroso de la cuestión, no puede tener una opinión hasta no conocer bien. Al contrario. Posición más rotunda que la de la presidenta del Gobierno mantiene Geroa Bai. La encuesta la considero grave, pues porque, por un lado estamos hablando de personas menores a las que se les hace preguntas, pues, en fin, con respecto de las cuales se debería guardar cierta confidencialidad, y por otro lado puede entrar en conflicto con la protección de los derechos de los menores. Una encuesta que defiende EH Bildu y de la que asegura no tiene carácter político. Desde luego, en modo alguno pretende utilizar a menores de edad para sus pronunciarse, digamos, sobre posiciones políticas, sino es una encuesta sociolingüística y por lo tanto nosotros no le damos la relevancia. La oposición, por su parte, mira ese cuestionario con preocupación. En un colegio público a mí me sorprende mucho que entre una encuesta, que se haga con total y absoluta normalidad y que nadie se entere. No se puede jugar con los niños, con las niñas de 12 a 16 años, parece un total y absoluto despropósito, un disparate. Se hace con motivos políticos, porque eso no tiene otra explicación, y bueno, y vamos a ver de quién es la responsabilidad, pero desde luego nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias con ese tema, porque con la educación no se puede jugar. Y bueno, aquí el Gobierno de Navarra dice que no sabe nada, pero los centros educativos son del Gobierno de Navarra y los profesionales que trabajan en esos centros educativos también dependen del Gobierno de Navarra. Quiero decir que por acción o por omisión responsabilidad tiene el Departamento de Educación. Queremos conocer quién ha forzado y dónde ha partido esa encuesta y, por supuesto, exigiremos y pediremos explicaciones y, sobre todo, dimisiones en el caso de que sea necesario. Varias familias han protestado tanto por el contenido de la encuesta como por haberse realizado sin su consentimiento. Y sobre el precio que los regantes pagarán del agua del Canal de Navarra, el Gobierno de Ursúe Barcos ha acusado al Gobierno saliente de UPN de haberle ocultado la subida de precios de hasta un 60% acordado en junio por Canasa, la sociedad de la que forma parte el Estado y el Gobierno foral. En un comunicado, el actual Ejecutivo asegura que no tuvieron constancia de ese acuerdo hasta el mes de noviembre. Critican además que sea en campaña cuando se haya anunciado una posible reducción de ese incremento. El nuevo acuerdo alcanzado haría subir el precio del agua un 15% este año y a partir de 2016 un 2%, pero con respecto a la tarifa del año 2014. El Gobierno foral acusa a UPN de haber hecho un uso político de este asunto. Y ahora hacemos un alto en el camino y vamos con la información electoral, atendiendo a la distribución por las recomendaciones de la Junta Electoral Central.
Tras reunirse con el equipo directivo del Colegio Público Hilarión Eslava, que imparte la enseñanza en inglés, los candidatos de la coalición de UPN-PP han vuelto a defender la continuidad del BAI y criticado la postura al respecto del gobierno del cuatripartito. El gobierno actual de Uxue Barkos está usando la educación para la construcción nacional de ese Estado vasco. Los 4 partidos que hoy, PNV, Geroa Bai, Bildu, que no esperaba menos de ellos, pero también con la connivencia y la complicidad de Izquierda Unida y de Podemos, están quebrando ese modelo social. Es imperdonable que un gobierno quiebre y desequilibre el mejor sistema educativo del país y que lo haga para favorecer sus intereses nacionalistas. La candidata al Senado, Cristina Sanz, defendía la necesidad de garantizar una educación de calidad en Navarra, que cuente con el aprendizaje en inglés en la red pública para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades con independencia del nivel económico de las familias. Somos los únicos que pensamos en lo mejor para nuestros alumnos, que será lo que los padres decidan, porque creemos en la libertad, porque creemos en el inglés y porque creemos en una educación de calidad y plural. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hacía parada ayer en Pamplona, donde criticó la reforma fiscal que plantea el gobierno foral, y hoy ha anunciado que eliminará el IRPF a quienes alarguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación y durante el primer año a quienes encuentren su primer trabajo. El Partido Socialista propone desde Navarra recuperar la sanidad universal como derecho constitucional. Migrantes y extranjeros, como también la gente joven, españoles que se van al extranjero a buscar empleo o a estudiar y que hoy, a partir de los 90 días de estancia fuera de España, pierden el derecho a la atención sanitaria. Y Pedro Sánchez, tras el debate a 4, carga no solo contra el Partido Popular, también tiene para Rivera e Iglesias. Hay unos que empezaron a militar en Izquierda Unida, salieron de Izquierda Unida, montaron un partido que se llama Podemos y ahora trabajan para la izquierda desunida. Si tú apoyas al PP allí donde tienes mayoría para poder gobernar con el PP, si apoyas los copagos del PP y apoyas la reforma laboral del PP, tendrás 20 años menos, pero eres del PP. El líder socialista se encomienda a la militancia, a la que pide 3 cosas en lo que queda de campaña. La primera, trabajo; la segunda, compromiso, dejarnos la piel; y la tercera, sonreír porque vamos a ganar las elecciones. El candidato de EH Bildu al Congreso, Sabino Cuadra, ha exigido acabar con las políticas de dispersión con los presos de ETA. Esta política cruel, inhumana y contraria a los derechos humanos que está llevando el gobierno y que ya llevó el anterior gobierno también del PSOE, pues se termine de una vez, ¿no? No solo lo decimos nosotros, no solo lo dice Etxerat, sino que el propio Tribunal de Derechos Humanos, hay que subrayarlo. Cuadra participaba en esta cadena humana convocada por el colectivo Etxerat en Pamplona, familiares de presos etarras que se han concentrado ante el Parlamento foral. Geroa Bai ha mostrado su respaldo a las cooperativas navarras comparándolas con el autogobierno para evidenciar que la unión hace la fuerza. Defienden que tanto el autogobierno como las cooperativas se basan en la capacidad de decisión que permite una mejor defensa ante ataques externos, no para enriquecerse, sino para permitir un mejor reparto social de la riqueza, y proponen impulsar políticas estatales que refuercen el asociacionismo y el cooperativismo. También abogan por el impulso de medidas que refuercen su participación en foros europeos o internacionales. Visita del líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, a Pamplona. Apoyo a la candidatura de Unidad Popular y defensa a la par que crítica a Rajoy a costa de la reforma fiscal navarra. El mayor error de este país ha sido la política fiscal que ha hecho el gobierno del señor Rajoy. El mayor error es él y su política. Yo espero hoy que prosperen las propuestas en las que nos hemos puesto de acuerdo en el Parlamento de Navarra, porque son propuestas que lo que vienen es a situar más justicia fiscal en Navarra. Y eso se va a traducir en más estado de bienestar en Navarra. Desde Barcelona, Pablo Iglesias defendía el referéndum en Cataluña, fórmula que ve extrapolable a otros territorios de España. Estoy convencido de que si nosotros ganamos las elecciones y soy el presidente del gobierno, creo que habrá una mayoría de catalanes que seguro que quiere un encaje constitucional distinto de Cataluña, pero que no se quiere ir. Creo que nadie puede afirmar hoy que el modelo del café para todos haya generado satisfacciones, no solo en Cataluña. Creo que hay otros territorios que no se encuentran satisfechos con eso. Albert Rivera, candidato de Ciudadanos, circula hacia la Moncloa pisando el acelerador para alcanzar y dejar atrás a sus rivales. Estamos en la final, vamos segundos. Estamos a 3, a 4, a 6 puntos del primero, que es el Partido Popular, que pierde, que va perdiendo, que tiene las ruedas gastadas. Pues imaginaos una carrera de Fórmula 1, pues el de adelante tiene ya las ruedas gastadas, le queda poca gasolina
y todavía quedan unas cuantas vueltas. Así que hay que seguir apretando, hay que seguir haciendo vuelta rápida y hay que mirar para arriba, no para abajo, que es lo que le pasa al señor Sánchez, que está todo el día mirando por el retrovisor a Podemos. Y en Navarra, el candidato al Senado por UPyD abordaba ayer en esta casa la cuestión identitaria. En una democracia no hay derechos históricos, hay derechos individuales de los ciudadanos y se les aplican. No hay derechos históricos de los territorios, ¿no? Entonces, en esa gran confusión que vivimos, ¿no? La transitoria cuarta es una cosa más que se utilizó evidentemente para tranquilizar al nacionalismo vasco y darle, digamos, una metadona. Que en algunos libros de texto se miente sistemáticamente a los alumnos y les crea un ideario de una gran Euskal Herria que jamás ha existido y se les miente hablándoles de una unidad política, tal vez política, entre los territorios que nunca jamás ha existido. Hoy, policías nacionales de toda España pertenecientes al sindicato mayoritario, el Sindicato Unificado de Policía, se han concentrado para pedir más medios para enfrentarse al terrorismo yihadista. También se han concentrado aquí en Pamplona frente a la delegación del Gobierno, donde han pedido más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad ciudadana contra toda delincuencia, sobre todo contra el terrorismo yihadista. Piden armamento, chalecos antibalas y más formación de tiro. Volverán a concentrarse el próximo 17 de diciembre. La nueva delincuencia a la que nos enfrentamos en la actualidad precisa de toda serie de medios, no solamente humanos, como he dicho antes, sino estos medios materiales, dotacionales, de equipación. Tenemos déficit de chalecos antibalas, de chalecos de protección, de chalecos individuales. Tenemos déficit de un armamento adecuado. Nos encontramos con déficit en cuanto a esa equipación más especializada para hacer frente a un terrorismo creciente. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, por desgracia lo estamos viviendo, como es el terrorismo islámico. Y la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra ha presentado hoy la nueva imagen de la unidad móvil de extracción de sangre con la que recorrerán todas las localidades de la comunidad. El autobús de Adona se ha llenado de sonrisas para seguir llevando vida a todos los rincones de Navarra. Circula por nuestras arterias desde 2006, 67 poblaciones a la semana, más de 300.000 kilómetros en 9 años, para convertirse en uno de los canales más importantes de la donación. El porcentaje del total de las donaciones que se extrae en los pueblos de Navarra viene a ser entre un 40 y un 45%, lo cual es muy importante. Un autobús confortable para que quien entre repita. El donante ideal es aquel que, pues que viene habitualmente, o sea que una vez que hace la primera donación no se quede en esa donación, sino que al menos done una vez al año. Al hilo de esta campaña se ha presentado también el tradicional calendario que quiere, de algún modo, fidelizar la solidaridad. Se ha empezado a enviar estos días, está previsto mandar a 32.000 donantes y que han donado por lo menos una vez en los últimos 10 años, les sirve un poquito de recuerdo. Cuando termine la campaña electoral que copa todas las farolas y marquesinas navarras, Adona se instalará en ellas para recordarnos la importancia de donar sangre, para seguir repartiendo sonrisas por todas las casas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna tiene la vista puesta en el choque del domingo ante el filial del Athletic, aunque estos días se han cruzado entre medio las lesiones. A las de Pusco y Michael Mesa se ha unido esta mañana la de Unai García. El tobillo de Unai García es la última duda de Martín para el choque de este domingo ante el Bilbao Athletic. Se une a las de Puco y Michael Mesa para completar una semana extraña. Sí, la verdad es que estamos teniendo una semana un poco complicada, ¿no? Últimamente se está cayendo mucha gente y confiamos en que se recuperen todos pronto y recuperar todas las bajas que tenemos ahora, que bueno, al final el equipo cuanto más completo esté, mejor para todos. Hoy la única certeza es la necesidad de ganar. Porque son 3 puntos muy importantes y encima en casa. Y bueno, tenemos que cortar esta pequeña mala racha que llevamos y salir un poco de esta negatividad que llevamos. Así ve Merino el potencial rojiblanco. Se ve, ¿no?, que es un equipo de muchos jugadores jóvenes, con mucha calidad técnica, con un buen futuro por delante y que son ambiciosos, ¿no? Un poco también
como nosotros en cuanto a la ambición que tienen, que somos un equipo joven, pero bueno, tenemos que hacer notar un poco la experiencia que tenemos ya en la categoría, que somos un equipo sólido y compacto y bueno, tenemos que demostrarles que es muy difícil sacar algo del Sadar y ganar el partido como sea. Un partido importante, no tanto por la posición en la tabla clasificatoria como por la necesidad de recuperar sensaciones. Al final vienes de una racha negativa que tienes que cortarla como sea, ¿no? Y visita el colista a nuestro estadio y bueno, sabemos que es un partido marcado en el calendario, ¿no? Porque hay que ganar, además contra el Bilbao Athletic y bueno, no tenemos más presión que en otro partido, pero sabemos que es un partido importante y lo vamos a afrontar como tal. Un partido con sabor a derbi. Siempre es una motivación extra, ¿no? Y pese a que es el filial, pues bueno, siempre hay esa rivalidad de que no puedes permitir que te ganen y la gente se va a fijar mucho en eso, ¿no? Lo van a ver como un pequeño duelo de canteras en el que esperamos salir adelante y ganar. Duelo de canteras este domingo en el Sadar, donde nos esperan más sorpresas negativas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Grandes estrellas del rock nacional se suman a los chavales del grupo musical Mochila 21 de la Asociación Síndrome de Down Navarra en un concierto que se celebrará en Pamplona este próximo sábado. Fito Cabrales, el Drogas o el cantante de Celtas Cortos Jesús Cifuentes unirán sus voces a la música de Mochila 21. Un concierto al más alto nivel este sábado en el Café Central de Pamplona. Con su música nos vamos. Más noticias al filo de las 8:30. Todo llega y todo